Ya. El siglo XX fue devastador. De hecho, podríamos considerar que fue la constatación de un razonamiento. Y es que la fe ciega por el progreso humano en vistas a la libertad y a través del conocimiento es capaz de destruir los fundamentos filosóficos subyacentes de una sociedad. ¿Cuánta verdad estamos dispuestos a soportar? Esta fue la pregunta que se hicieron los filósofos del siglo pasado, erigiendo la pérdida de sentido como el concepto y problema fundamental de su tiempo. Buenos días, yo soy Hugo y hoy vamos a tratar de comprender por qué la obra Calígula de Camus es fundamental y cobra una relevancia filosófica sin precedentes para comprender la realidad del siglo XXI. Vale, nos encontramos ante una obra teatral compuesta en 4 actos, perteneciente al género del teatro del absurdo, de vitales del siglo XX. Fue escrita en 1936 y publicada en... No, fue escrita en 1937 y publicada por primera vez en 1946. La obra se encuentra ambientada en la antigua Roma, a saber, en la época imperial, cuando se estaba dando el mandato del emperador Calígula. Y por lo tanto, las escenas suceden de manera transitoria entre las diferentes estancias del palacio donde este emperador residía. La trama se cuenta de forma lineal y cuenta la historia de un joven emperador que, tras notificar la muerte de su hermana y amante Drusila, se da cuenta de una verdad insoportable, y es que los hombres mueren y no son felices. Esta máxima lo lleva a un anhelo de lo imposible. Él busca la libertad a través del cumplimiento de lo imposible. Una libertad y un anhelo que con el tiempo veremos que se corrompe, degradando sus intenciones hacia la locura. En cuanto al espacio sonoro, yo he elegido la adaptación teatral del Teatro de Bellas Artes de Madrid. En 1994 se emitió en la 2, en Televisión Española, protagonizada por Luis Merlo. Encontramos elementos intradiegéticos y extradiegéticos. Los elementos intradiegéticos, o pertenecientes únicamente al texto, destacan mucho la percusión musical. ¿Esto por qué sucede? Probablemente por generar esa sensación de imperiosidad. El emperador dicta sus órdenes como le viene en gana, al igual que un director de orquesta marca el ritmo y el devenir de su organización. Así pues, podemos encontrar intervenciones como: antes de alzarse el telón, suenan címbalos y tambores al inicio del tercer acto, y al final del primer acto, con los numerosos golpes que le da Calígula a un gong, un instrumento que hace muchísimo ruido, en un ataque de locura y desesperación. Por otro lado, en la adaptación teatral o el elemento extradiegético podemos encontrar música de carácter estridente y también de carácter transitorio, ya que la vemos siempre presentada en los inicios y finales de cada acto. En cuanto al contenido literario, podemos observar un lenguaje completamente diferente entre el resto de los personajes y Calígula. La mayoría de los personajes son patricios, y en un contexto de alta alcurnia siempre vamos a encontrar un lenguaje expresivo y reflexivo que tenga un carácter de solemnidad. Sin embargo, Calígula está constantemente hablando bajo 3 capas más de ironía, manteniendo gestos e intervenciones brutas, groseras y contradictorias. En cuanto al texto, encontramos una gran predominancia del diálogo, ya que las acotaciones se circunscriben a entradas, salidas y gestos, y solamente encontramos un monólogo en toda la obra. Y es al final de la misma, por parte de Calígula, cuando se da cuenta que esa búsqueda de libertad y sentido ha sido en vano, y lo único que ha conseguido ha sido la soledad y la muerte. Podemos encontrar recursos estilísticos, obviamente nos encontramos ante una obra literaria, pero 2 de los probablemente más importantes sean la nada al comienzo de la obra y la luna justo después. Nada más comenzar la obra, se habla, como siempre, nada a la mañana, nada a la noche, no se sabe nada. Calígula de repente, después de haber descubierto que Drusila ha muerto, desaparece. Y los patricios no saben nada, no conocen nada, no saben qué dijo, nada sucede, nada es. Esto se podría interpretar como una anáfora, pero dado que no nos encontramos en una estructura de versos, podríamos interpretarlo más bien como una repetición léxica. Pero definitivamente es un desvío y una literalidad. Por otro lado, cuando llega Calígula, le pregunta a Nicón, que es su sirviente, de dónde viene.
Y aquí encontramos el segundo recurso estilístico, que es la metáfora de la luna. Calígula venía de buscar la luna, pero no la ha conseguido. ¿Y por qué quería la luna Calígula? Pues bien, era una de esas cosas que él no tiene. Por lo tanto, es una representación de su anhelo por lograr lo imposible. Un anhelo de libertad que, como veremos, se corromperá con el tiempo. En el ámbito social podemos encontrar dos críticas clave que, si bien no suponen el mensaje principal de la obra, están muy presentes. Para empezar, la crítica a la economía o la visión beneficiosa y la búsqueda de poder en las sociedades de alta alcurnia. La podemos observar, por ejemplo, cuando, después de contar el ejemplo de la luna, viene un intendente a contarle que hay un gran problema con el tesoro público, con la hacienda de Roma. Ante lo cual Calígula estalla en un ataque sarcástico de risa y propone una respuesta que es sumamente beneficiosa para el tesoro público, pero completamente devastadora para el devenir de los patricios de la época. ¿Para qué? Para evidenciar la falta de coherencia que tiene esta gente al sublevar o poner por encima los intereses económicos y el dinero que la propia vida humana. Por otro lado, hay una exposición total de la misoginia de la época y el trato a las mujeres de forma totalmente humillante. La mujer es reducida a un objeto de deseo carnal, que lo podemos ver, por ejemplo, en el rapto de la mujer de Mucio por parte de Calígula para cumplir los imperiosos deseos de la naturaleza. Por otro lado, un ser humano incapaz de racionalizar, incapaz de pensar y movido únicamente por emociones y deseos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el personaje de Cesonia, que actuará como la mujer de Calígula. Pero si la crítica social no es el sentido último de transmisión artística y el mensaje final de esta obra, ¿cuál es? ¿Qué pensaría Bertolt Brecht de todo esto? Pues pensaría que ¿cuál es, de fondo, el mensaje real? Pues para responder a esta pregunta debemos de hacer comparativismo de la obra en su sentido práctico y la filosofía del autor en su sentido teórico, a saber, el absurdismo. Muy resumidamente, en palabras de Camus, el absurdo nace de la confrontación entre el deseo humano de sentido y el silencio irracionable del mundo. El ser humano busca amar, permanecer, ser libre y se encuentra con una realidad indiferente, silenciosa, efímera, mortal. Esto se transcribe en la máxima que dijimos antes: los hombres mueren y no son felices, puesto en práctica en la obra de Calígula. Es decir, tratamos de vivir una vida con dignidad y morimos sin responder a las preguntas que más nos preocupan. Ante la perspectiva del absurdo podemos adoptar diferentes actitudes, que se difieren en dos elementales. La primera, expuesta por el personaje de Calígula, y la segunda, expuesta por los personajes de Escipión y Quereas. Calígula, por primera vez, cuando nos damos cuenta de ello, es consciente de esta realidad y no puede soportarla. Es por ello que se convierte en el absurdo mismo, llevado hasta su lógica más radical y sus últimas consecuencias. Él quiere demostrar que la vida no tiene sentido y que si todo es absurdo, todo está permitido. Para ello busca lo imposible, busca que el sol se ponga por el este, busca confundir la fealdad con la belleza, busca la luna, busca ser libre. Pero de fondo, ¿qué es lo que hay? Hay una negación de esta verdad. Busca cumplir lo imposible para alejarse de la realidad del ser humano, que es trágica de por sí. Por lo tanto, es una aceptación de la lógica del absurdo, pero una negación de su premisa, cosa que sería contraria a la postura que defienden Quereas y Escipión. Quereas y Escipión defienden una postura que se podría categorizar como el pesimismo de la fuerza o la tragedia de la comedia, que básicamente se basa en la aceptación del absurdo como condición. Por un lado, Escipión sabe que la vida no tiene sentido, pero considera que existen elementos de la realidad a los cuales uno puede aferrarse cuando siente que ya no puede más, a saber, el amor, la belleza o el arte, lo propio de un poeta. En cambio, Quereas, que es líder político de la insurrección contra Calígula y el que lo acabará matando, considera que el hecho de que la vida sea absurda no legitima el mal en el mundo, y por lo tanto el régimen de Calígula, representante del absurdo transcrito a la vida política, debe caer lo antes posible. Él defiende un mundo donde haya seguridad, donde se pueda pisar libremente, donde cualquier pensamiento no entre en el interior de la conciencia como un puñal en el corazón. Porque la lógica del absurdo existe, pero no es sana para el ser humano en el ámbito político. En conclusión,
Podríamos considerar, entonces, volviendo un poco al inicio de la exposición, que el lector idílico para esta obra no es el ser humano del siglo XX, que es evidentemente víctima de un monstruo filosófico incipiente llamado absurdo, que es terrible, sino realmente el lector del siglo XXI, que es el sujeto que realmente está sufriendo las consecuencias de ese fenómeno devastador. A través de la lectura del Calígula podemos ver las diferentes perspectivas con las cuales se afronta el absurdo, además de su historia y las críticas de fondo, adoptando por lo tanto una visión alejada, holística y por lo tanto enriquecedora. En definitiva, yo recomiendo fervientemente esta obra de teatro y espero que con la exposición presente hayan podido suscitar algún tipo de interés legítimo en la obra misma y hayamos podido, de una vez más, constatar la tesis de fondo, y es que el Calígula de Camus cobra una importancia filosófica sin precedentes hoy en día. Muchas gracias por su atención.